Hola, vamos a hacer un repaso de algunos de los ejes de acción de un cuento de Natacha. Primera noche de Raffles en casa. Tenemos como personaje a Raffles el perro, a Natacha, que obviamente adora al perro, quiere que esté el perro y no tiene ninguna responsabilidad sobre él, como cualquier niño. Y los padres que quieren que Natacha esté contento, le gustan los animales, le gusta el perro, pero tienen todas las responsabilidades. Eso es una combinación de fuerzas más o menos clásica en cualquier hogar, pero en esta situación las vamos a hacer jugar. Entonces papi ya averigüé con los chicos y Raffles tiene que dormir adentro. Ahí ya estamos poniendo en accional, no solo porque Natacha quiere que Raffles duerma adentro, sino porque su fuente de información, la autoridad que expone ante los padres son sus pares, los otros chicos, vale decir, de entrada ya ahí pusimos en movimiento algo que del otro lado, del lado de la autoridad y de los padres, van a bochar. Ajá, dice el padre, en cualquier acción no, mientras colocas periódicos en el piso del lavadero. Algo que quienes tuvimos perros en los primeros días sabemos que hay que hacer y sabemos por qué hay que hacerlo. Y entonces Natacha juega una carta más de autoridad ante el ajá del padre. Viste que la veterinaria dijo también, ahí ya es autoridad médica. Y el padre, lacónico, por eso preparo su lugar aquí en el lavadero. Adentro es en mi cama, papi, obvio. Lo que decíamos, no va a dormir en tu cama, le dice el padre. Solito, Natacha, cara de angustia, lágrimas en los ojos. Es un gran drama para ella y el padre así lo toma. Faltaron las manos en el pecho, Nati. Posición, gran drama de la humanidad, vale decir, toma eso que dijo Natacha como si fuera, lo trata como una actuación, trata lo que dijo Natacha como una actuación. Acá podemos hacer un comentario. Por una parte, observamos qué buen humor que tiene el papá, cómo ejerce su autoridad sin ser autoritario, etcétera, etcétera, o la mamá, los dos. Pero en realidad, si uno tomara un poco de distancia de la propia época, de la propia cultura, del parámetro cultural desde el cual lo estamos observando y en el cual estamos inmersos, uno diría, ¿por qué lo que veríamos sería, ¿por qué esta charla con la hija dura tanto? ¿Por qué siquiera hay una charla? Sería las cosas se hacen así y punto. Y no se hubiera hablado más, no hay réplica, no hay un montón de cosas. Entonces lo que estamos observando, alejados desde nuestro inmerso punto de vista y creencias y cosas que asumimos y damos por sentadas como lógicas naturales, es otra relación con la autoridad y otro modo de autoridad. Es decir, los padres siguen siendo autoridades, pero lo son de otra manera, no solo por su título de padres, sino que lo son además convenciendo, con afecto, y las indicaciones que se bajan o que se le dan a la hija no son mandatos obligatorios, sino que tienen que convencer, dan razones, explican razones. Todos estos signos de modernidad podemos observarlos en este fluir del intercambio con Natacha. Natacha es una niña, pero como niña se siente con derecho a pedir sus cosas, aun cuando lo haga manipulando. Y los padres son padres, pero se sienten en la obligación, o como lo quieren llamar, entre comillas, de convencer, dar razones y evitar lo más posible el momento de imponer el porque sí. Es en serio, le dice Natacha, que sigue argumentando su punto. Va a tener pesadillas y no lo voy a oír, no voy a poder ir en su auxilio. Y entonces el padre, que supuestamente eso es un problema para Natacha, dice, genial, esa es la idea. O sea, no ir al perro que ladre o moleste. Natacha le dice, vos no tenés corazón. Y el padre dice, corazón y sueño. Y cuido las dos cosas. Voy a hablar con mamá. Y el padre le dice, no empieces a juntar firmas. Mami, ¡pua! ¡Qué olor! Le dice, vos te tiraste un... Y entonces ahí ponemos a la escena en una situación muy de lo ordinario, de lo vulgar ordinario,
no de lo trascendente. Es decir, un hijo le pregunta a alguno de los padres si se le escapó algún gas. Por supuesto, en realidad es el perro. Entonces la madre dice, no me digas que ensució acá, en el cuarto de ellos. Entonces viene la madre desde el baño y dice, es Raffles, mami, no tenemos perro. No me digas que el perro ensució acá, dice la madre. Y ella dice, no tenemos perro. Claro, no tienen una cosa, orden, perro, sino tienen a eso tan humanamente cercano como es Raffles. Y la madre dice, ay, no, hizo debajo de la cama. Porque quiero aumentar la tensión entre que el perro se quede, sea lindo y cómodo para todos, y que el perro se quede, pero sea una incomodidad para todos. Esa va a ser nuestra fuente de tensión y en este caso de humor, por lo tanto. Que no lo tome como su baño, dice el papá que todavía sigue arreglando el lavadero. Acuérdense lo que les dijo la veterinaria. Y entonces Natacha lo corrige, pero en un falso corrector. Le dice, Raffles, ¿por qué no me pediste a mí que soy tu mami? ¿Cuándo dijo la veterinaria que tardaría en aprender el papá desde el lavadero? 1 año porque es bebé, dice Natacha. No, 1 mes porque es cachorro, dice la madre. Yo entendí 1 año o 2, dice Natacha. Si es 1 año me mudo, dice el papá. Cierro con llave pero no huirás, le dice la mamá. Que es la tensión en el momento. De aquí nadie se va, hay que arreglar esta situación, pero tomada con humor, no solo con humor, sino además con cierto grado de pertenencia, es decir, seguimos siendo semejantes, seguimos siendo pares, seguimos siendo afectuosos, te quedas a solucionar esto. Mami, acordate que la doctora dijo que nos fijemos si era blandita o durita, ¿la tocaste con los dedos? Entonces, para saber si tiene parásitos el perro. Una cosa es ver si la deposición del animal es blando o duro, la otra cosa es que Natalia interprete que para eso hay que, o sea, ella lo lleva a un grado más del sacrificio, pero no se hace cargo ella tampoco. ¿Cómo voy a tocarla, Nati? Es decir, ¿cómo se te ocurre que voy a tocarla? Pero Nati interpreta como, ¿de qué manera voy a tocarla? Y le dice, con los dedos, mami, si no, ¿cómo sabes? Para tu información, dice la mamá, era blandita y mira dónde vino a elegir, mamá con un palo y trapo estirando el brazo debajo de la... Ay, Raflicín, dice Natacha, tenés bichitos, vas a tener que hacer dieta, pobrecito. Lo trata como un hijito enfermo. Natacha juega a la maternidad con el perro. ¿Dieta? Imagina el padre que tener un perro es como decir que cause el menos trabajo posible, ¿no? Las dos tensiones. El menos trabajo posible, te amo como un hijo, pero no me hago cargo, el niño. Es arroz nada más, dice la madre. Qué fuerte el detergente con lavanda, dice el papá que se tapa la nariz. Anécdota tomada de un amigo que prefería todo lo que hiciera el perro a cualquier olor artificial que le producía mucha irritación. Y entonces la madre dice, elegí, ¿es lavanda o la bomba? Va a ser como dormir adentro de un taxi, dice el papá. Me matan esos olores, me matan. Papi, vos pensás en vos nomás, le dice Natacha, que por supuesto se pone como un valor ético superior, pero ella no piensa colaborar más que en corrector moral, ¿no? Entonces, Natacha, hizo en la sala también, dice la mamá que regresa del lavadero. Y entonces Natacha dice, Raffles, ¿estás jugando a la búsqueda del tesoro con tu caquita? No. Más lavanda no, dice el papá, limpialo vos, por favor, dice la mamá. Nati, ayúdame que todos somos responsables del perro. Se llama Raffles y tengo que enseñarle conducta y vos haces eso que es más fácil. Por supuesto, dice Natacha. Y el papá... Raffles, tenés que aprender conducta. ¿Vos te gustaría que mi mamá o mi papá te hicieran pis en tu camita? No mientas, no te gustaría, ellos tampoco. Repetí conmigo, perdón, no lo voy a hacer más. Entonces Raffles, por supuesto, mueve la cola como cualquier perro que de repente le hablan o siente un tono afectuoso. Mami, papi, es súper inteligente, aprende rapidísimo, ya les pidió perdón. Entonces cada uno limpiando algo se escucha solo un humito negro. Esta educación es la que te abre puertas en la vida, Raffles, como dice la Abu Marta. Hizo pis en el pasillo, cuidado, no pisen ahí, papá. Ella, mientras está en la apoteosis de lo inteligente que es el perro, siguen apareciendo problemas que hace el perro. Con lo cual tenemos simultaneidad de acciones en diferentes direcciones. Eso le da mucha vitalidad. Es
le quita la sensación de escena armada a propósito, cuando hay líneas de acción en diferentes direcciones. ¿Puedo dejarlo dormir conmigo de premio que pidió perdón? O sea, Natacha sigue con su primer objetivo. No, dicen los padres desde sus lugares. Y entonces Natacha dice, todo al revés de lo que les enseñó la veterinaria hacen ustedes. Rafle la mira, mueve la cola y dice, Rafle, vos sos mi hijito, de mi corazón. Pero con ellos vas a tener que tener paciencia hasta que aprendan a ser tus papás también. Cosas que todos los padres tenemos que tener que aprender, es a ser papás cuando empezamos a ser papás. Natacha se ubica en un pequeño lugar superior. Pero en síntesis lo que quise mostrar con este ejemplo es básicamente esto que acabo de decir, la convivencia de líneas en diferentes direcciones, más o menos conviviendo en un mismo espacio, pero y enfrentados a una misma situación física objetiva, pero más o menos todos con distintos propósitos. Y eso le da no solo tensión, sino que vitalidad y desarma cualquier sensación de artificiosidad. Subyace a esto la idea de complacer a un hijo, una idea muy moderna, ¿no? Complacerlo de esta manera, que tenga un perro, a pesar de que esto es un signo de modernidad. Detrás de esto está también que el texto no pretende dar ninguna lección moral, sino solo mostrar a una familia en un momento íntimo y en el que no hay cámaras ni nadie siente que está diciendo algo que va a ser grabado, recordado. Y acá siempre traigo a cuento un ensayo de Todorov que se llama La representación del individuo en la pintura, y que forma parte de un libro con otros 2 ensayos más de El nacimiento del individuo en el arte. ¿Y por qué digo esto? Porque en este ensayo Todorov habla de una manera muy clara, como siempre suele exponer él, muy accesible, muy pedagógico, muy claro, de cómo va siendo el individuo objeto de ser representado. Y entonces pasa desde la representación de los dioses hasta la representación de, por ejemplo, obispos o sacerdotes o quienes mediaban con los dioses, hasta la representación de personajes importantes, grandes guerreros, reyes, hasta la representación de virtudes, por ejemplo, las virtudes que la religión ensalzaba. Todo eso a lo largo de la historia, hasta poco a poco ir llegando a la representación de las personas. Todorov dice, representan a un atributo abstracto antes que a un ser singular. Luego habla de una representación en la que sí había personas, pero era en el dormitorio de una villa de Pompeya, es decir, estaba hecha para las personas que ahí mismo vivían. Entonces, pasó mucho tiempo, hubo un larguísimo recorrido hasta que se concibió la representación de personas y no personas trascendentes. Pensemos, por ejemplo, en La familia comiendo papas de Van Gogh, hasta la representación de personas, no personas trascendentes, en actos cotidianos que tampoco tenían una trascendencia espiritual, una trascendencia más allá de lo ordinario, y que no eran para consumo de las personas internamente, sino una representación pública. Todo eso que para nosotros hoy es natural, tuvo un larguísimo camino. Entonces, de alguna manera y con mucha propiedad, podemos decir que estos textos de Natacha, o que Natacha en general, como otros textos de literatura infantil, se inscriben en esa larga tradición que le da acceso al individuo, es decir, al niño, a ser representado para ser mostrado públicamente. Y no el niño como la encarnación de un ideal de infancia, como el niño como la encarnación de la infancia añorada, sino el niño cotidiano, en escenas cotidianas como las que a todos nos tocan vivir en familia. ¿Y cuál sería el valor de todo esto? ¿En qué radica la importancia de todo esto?
Hay una frase que a mí me gusta mucho de Leguizamo, un actor latino, pero que vive en Estados Unidos, que dice en un monólogo de la historia latina para tontos, él dice: uno no existe plenamente hasta que no se ve representado afuera. Es una afirmación fuerte, pero que a mí me gusta porque de alguna manera uno no se siente plenamente existente hasta que no se ve representado afuera. ¿Eso qué quiere decir? Hasta que no ves tu vida representada afuera, una vida semejante a la tuya representada ahí afuera, hasta que no te ves a ti mismo representado ahí afuera. Ese es el valor que tienen estas escenas cotidianas de los niños representadas y de manera pública. Entonces, para redondear esta idea, cuando un niño se ve representado afuera, estalla dentro de su conciencia ese descubrimiento de ese soy, yo soy, y eso es finalmente lo que importa cuando nace de una nueva manera ante su conciencia y ante la conciencia y el derecho que él tiene ante los demás. De eso se trata finalmente el derecho a la identidad, no solo a que tengas un nombre, una filiación en relación a un país y a un documento, sino a que vos sepas que sos visible ante vos mismos y ante los demás, que sos representable. Seguimos. Y también me parece que en el texto hay un buen equilibrio entre afecto e incomodidad. La incomodidad que se puede producir en cualquier pequeña incomodidad de una escena cotidiana y el afecto que los sostiene a todos los miembros. Y también hay otro punto creo que de buen equilibrio, que es que por un lado los chicos, cuando hacemos un espectáculo, cuando escribimos, disfrutan mucho la parte en que sacan de quicio a un adulto o cuando el niño le gana a un adulto. A la vez saben que son niños, que no pueden ganarle a un adulto y que eso volvería a una película, a un relato, a una canción demasiado complaciente hacia ellos, ¿no? Entonces, por un lado, Natacha tiene un perro en la casa, le gana a un adulto, pero a la vez no duerme adentro, nada de todo eso, pero a la vez ni ella ni el perro reciben ninguna sanción por todo eso que se produce. Entonces hay un equilibrio entre el placer de miren el desorden que causamos, miren qué lieros que somos, en un punto bastante justo con lo estamos haciendo sin quitar el lugar de la autoridad, siempre amparados, cobijados por ser hijos. Bueno, gracias.